Martes 13 de agosto y es ineludible seguir hablando de Venezuela. ¡Para tu weá, weón! En realidad, no vamos a hablar más de Venezuela. ¿Cómo se te ocurre? Para la cosa, si esto no es una sección internacional, pero algunos lo siguen haciendo. Mira, bienvenido a realidad, van a seguir hablando. Nosotros acá tenemos cosas más importantes como en el ojo. Y tantas cosas lindas que se nos ha abierto, incluso con las declaraciones del ministro Diego Pardo. ¿Vamos a estatizar? ¿Viene una ola estatista? Bueno, de eso y más vamos a conversar hoy en una nueva edición de Provócame. Aquí estamos desde el estudio 2 de Arte Medios, renovados todos y con micrófonos a la altura, doña Valeria Cárcamo. Bien. El micrófono está bacán. Es como un avance para todos nosotros y eso es maravilloso. Sí. Así que, porque a mí se me caía el micrófono antes, pues entonces esto es mejor. Es verdad. A menos que se me caiga para el lado. Pero Sí. mejor y con muchas cosas que hablar porque se vienen elecciones en él y, por supuesto, Venezuela. Vamos a poner un pitito. No vamos a hablar de Venezuela. Don Marco Barraza. Yo muy contento porque toda la semana uno ve mejoras significativas y sustantivas en infraestructura en Arte Medios. Sí. Sí, estos micrófonos están de lujo. Estamos superándonos, porque la gente está viendo el programa, entonces hay harto entusiasmo. Los dueños de Arte Medios yo creo que estaban en alguna tomatera y no sé cómo tomaron esa decisión. Por supuesto, Pablo Riveros lo había exigido, pero una cosa es exigirlo, otra cosa que haya los morlacos para comprarlo. Y tenemos de verdad micrófonos nuevos que esperamos que lo valoren. Don Rodrigo Rettig, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Un agrado estar, Marco, Vale, Darío, un día más en Provócame con nuevos micrófonos. Comparto lo que dice Marco. Está todo muy bien y seguimos creciendo. Así que felicitaciones a Arte Medios. Ahora, los micrófonos son nuevos, pero si seguimos hablando weas, eso es cosa nuestra, digamos. Pero No cambia. yo insisto, programa a programa lo hacemos siempre un poquito peor, pero lo hacemos así de manera discrecional, así que no se nota. Pareciera que es parejito, pero en realidad... Estamos llegando a ratings muy altos. A rating muy alto, sí. Somos ¿A famosos. rating o a Rettig? A Muy rating. altos. A rating más alto. Vamos a tener invitados más ratings. En el futuro. ¿Le gustó la portada de la semana pasada, no? El escándalo de la semana. Estuvo buena. Era como ver a Iván Drago contra Rocky Balboa. Muy original, muy original. Muy bueno. La portada de la semana pasada. La ¿usted gente lo vio? la comentó. ¿Ah? Sí, me la estuvo comentaron. Así buena. como... Se las mandé, Barraza me escribió por interno y dijo, te fuiste al chancho. Me pareció un exceso, pero después Oye, la valoré. pero yo quiero, fuera de la talla, ponerme en serio 20 segundos. Ya. Mucho comentario de qué agrado que un liberal y un comunista en algo tan delicado, en donde hay dos posiciones válidas y legítimas que cada uno defiende, se haya podido debatir con altura de mira. Que eso no ocurre en cualquier lado. Pero por eso, pero si lo que tenemos que hacer acá, yo les he dicho ya, tenemos que debatir sin altura de mira si queremos seguir subiendo a los espectadores. Hacer unos bolsos entre Sin nosotros da filtros, lo dos, Sin mismo. filtros. Da lo Entonces sería sin mismo. filtros. Podemos partir por ahí. Ayer un protagonista nos Sí, tuvo po. con un desempeño muy bueno en Tolerancia Cero. Mira, buena pregunta. Fíjate, no lo tenemos en... Quería partiéramos hablando en él, pero tiene razón lo que dice Rodrigo, porque el domingo en Tolerancia Cero, ha sido ampliamente comentado en las últimas horas, por lo menos en estas redes más políticas, hubo un rifirrafe duro porque llegó Iván Poduje, candidato único de Viña del Mar. ¿O no, Valeria? ¿No? Ya. Sí. No, después hablaremos de Ripamonti y sus problemas con el notario. Bueno, pero llega y un poco en modo sin filtro se tira sobre todo contra Carolina Urrejola, en una cosa que además generó harta polémica porque con una cuota misógina muy clásica en ese tipo, Violento. digamos, de liderazgo, muy violento. Pero la pregunta es, bueno, opina lo que quieras, Rodrigo, pero la pregunta que me hago yo, porque me la hago todavía, es si le sirve o no le sirve. Yo tengo la sensación de que más le sirve que lo incomoda. Tú tienes la brújula más calibrada respecto a análisis político de posicionamiento, de imagen. Pero lo que yo veo, lo que yo observo, y aquí la Vale, tú y yo, los tres hemos ido sin filtro, que es un estadio legítimo. Cuando digo estadio, hago una analogía con una cancha de fútbol. Es una cancha de fútbol legítima a la cual ir a jugar. Pero tiene muchas particularidades esa cancha de fútbol, en donde la mayor de esas particularidades es que el nombre del programa lo dice un debate sin filtros. Y cuando uno va mucho a ese programa, queda como seteado con la forma de debatir ahí. Y resulta que la forma de debatir ahí, si bien legítima en esa cancha de fútbol legítima, no es lo deseable en un debate político, porque un debate político por antonomasia, por naturaleza, debería ser respetuoso y con filtros. Entonces se dio esa dualidad en donde Poduje, que es un eximio asistente a ese programa,
el día de ayer en un debate de política real queda fuera de juego offside por violento, por estridente, por estar todo el rato a la defensiva y por agarrarse al final con los locutores o con los conductores. Usted, Marco, ¿vale? ¿Ustedes vieron alguna parte del intercambio con Carola Urrejola? Yo no vi el intercambio de Poduje con Carola Urrejola. Y una vez fui invitado a Sin Filtro, participé y no quise volver. Ya. No me gusta ese estilo de debate, de intercambio. Sí. No tengo ningún reparo con quien quiera estar. Pero yo en particular no me agrada. Y me puedo imaginar el tenor de las intervenciones. Sí, sí. Ahora, lo que pasa es que llama la atención en Tolerancia Cero. Había muchas críticas cruzadas de por qué invitan a Poduje. Porque no vamos a decir que es un actor eximio, o sea, es un candidato. Pero candidato de Viña, pues. Sí, candidato a Sí. Viña, pero en el fondo Tolerancia Cero es más primera división. Un candidato a Viña más de. Pero claro, es la demostración, ¿vale? De alguna manera también de ese fenómeno, que es el fenómeno de la estridencia. O y sea, que de alguna manera. pues, bueno. Quedó desnudo arriba del escenario. O sea, claro, pero lo voy a decir a favor de Poduje. Poduje intenta, y todo ese mundo, el partido sin filtros, para ponerle, para huevearle un poco en eso, es justamente la estridencia de Milei, digamos. O sea, empatan con eso y Ahora, entienden que desde ahí pueden crecer. En el supuesto de que tiene una audiencia que es distinta o que es similar. Entonces está por verse, o sea, creo Si que sirve. si sirve o no. Yo Como hice- estrategia de posicionamiento comunicacional está por discutirse. Yo hice, cuando vi todo, porque no vi en vivo el programa, sino que vi al otro día grabado, hice lo siguiente. Hoy día el café está más rico. Porque quedó absolutamente al descubierto y se mostró eso, porque no es lo mismo Tolerancia Cero que Sin Filtro, y él fue personaje Sin Filtro con el mismo nivel de debate. A Urrejola la trató pésimo. O sea, incluso en un momento le dice, si no le gusta, retírese. Iván Poduje a la periodista contratada de Tolerancia Cero le dice eso. Entonces quedó absolutamente al descubierto, pero porque le hicieron preguntas sumamente válidas. O sea, ¿cuál es el problema? Porque él pensó que iba a hablar de Viña del Mar, ¿ya? Sí, y le totalmente. hablaban, obviamente en algún momento hablaban sobre el contexto de Viña del Mar, pero si tú querés ser alcalde, tenés que manejar contingencia política cotidiana. Oye, un programa de política más Pero- extenso que Viña. pues. Incluso porque lo que le preguntaban, por ejemplo, hay una que nombró a la periodista porque después no la dejaba hablar, la interrumpía todo el rato, que era Nina Parra. Le saca la Nina Parra, ¿cierto?, en la mesa, porque ella era la encargada en el municipio de agendarle toda la actividad de la Reginato. Y le está agendando las actividades ahora, todas las actividades a Iván Poduje O sea, en la obviamente campaña. Poduje es el candidato Reginato, digamos. Claro, Iván Poduje es el candidato de Reginato, es el de la reelección. El señor Sevino aparece de Las Condes porque entiendo que votaba antes allá, a votar por primera vez en Viña del Mar por él mismo. Entonces es el candidato que tiene Reginato. Y por ejemplo en su lanzamiento, porque a mí me gusta y yo sapeo todo, en el lanzamiento estuvo el Osvaldo Urrutia, que fue el que es diputado de la UDI. Sí. Que trabajaban en conjunto con Macaya, con Reginato también ahí en la comuna. Estuvo Jaime Varas, quien es uno de los coordinadores políticos también de Reginato dentro de su municipio, que le hacía la campaña. La Macarena Urenda, porque más encima de los republicanos y todo eso, se supone que lo apoyan todos, pero él no es ninguno. Porque eso es lo que decía incluso la Urrejola. Le decía, bueno, y la otra periodista también, Paula Escobar, ¿cuál es su sensibilidad Sí. política? ¿Está más cercano a Republicano o a Evópolis? No, o a RN? yo me identifico con el que construyó la calle, no sé. No, pero sensibilidad política, ¿cuál es? Oye, si todos tenemos que tener, o si vas a un cargo de elección popular, no es que tengas la obligación de tener, pero entendiendo que tienes un apoyo amplio de una oposición, de toda la oposición, de la derecha, y no tenés sensibilidad. O sea, incluso en un momento dijo una torpeza, que me parece fue una torpeza, porque al parecer no es nadie, pues dice, yo me identifico también con Ricardo Lago. Estaba como la Jimena Rincón en la DC, o sea, no estaba cachando para dónde iba la micro. Entonces, claro, Urrejola le hace preguntas, la frena, incluso en varias ocasiones dice, no, si yo sé que a ti te gusta la Macarena. Iván Poduje le dice a la Urrejola, no, si yo sé que a ti te gusta Gabriel. Así, todo el rato intentando invalidarla a ella. No, Claro, pero porque no esa es Paulsen. Y todo documento que mostraba Urrejola, que mostró uno de Contraloría, era... es que eso es del Ciudadano. Y usted es su fuente del Ciudadano. En versión conspiranoia todo el rato, que en un debate político real no podéis funcionar esos códigos. O al menos si los dices, lo dices de forma respetuosa y no violenta a la conductora. Yo nunca había visto, yo de verdad, yo creo que debe haber sido la peor, porque hoy día en la mañana Mala la estuve performance. revisando, debe Mala ser la peor performance. entrevista que he visto, ¿ya? Y viendo entrevistas de otros personajes, pero debe ser la peor porque Sí, yo tengo- incomodó, a mi parecer, al público
que lo veía, incomodó a la mesa. El panel de periodistas que le estaban preguntando invalidó a las periodistas. Yo tengo mi duda, yo estoy de acuerdo en lo que dice, pero creo que efectivamente él no es que pierda los estribos, sino que él entiende que no le está hablando a los 3-4 puntos, que marca 2-3 puntos, que va a estar marcando tolerancia cero, un público educado políticamente, que entiende sus obsesiones, sino él está buscando el impacto en redes, el ser trending topic, para que efectivamente muchos de nosotros digamos, oye, el subnormal. Para tener más conocimiento. Pero va a llegar más conocimiento y porque además esta lógica trampista absolutamente, digamos, la prensa siempre culpable de todo, la prensa culpable de todo, yo creo que le funciona. Entonces yo creo que los pasivos que paga... Yo creo que la estridencia a una escala reditúa. Yo creo que Puje no es tan sofisticado. Yo creo que genuinamente él salió desnudo, veniendo seteado en el debate que el nombre lo dice, sin filtro. Y el gallo respondió sin filtro a la Carola Rejola y a Paulsen y a la Paula Molina. Habilidades políticas nula. Iván, la verdad, yo he participado en varios paneles con él. Evidentemente se siente mucho más cómodo en un panel como sin filtros, porque tiene a 3 personas al lado que lo apañan. Sí, claro. Pero, Juegan de memoria. pero ojo, porque hemos visto a personas que tienen mucha habilidad política, con más periodistas preguntándole y se han desempeñado súper bien. Entonces, es un tema porque su candidatura es súper difícil. Es súper difícil. Ya hablamos la semana pasada de Enel, porque ya estaban en la afectación climática que botó muchos aroles, pero se transformó y fíjate que me parece interesante analizarlo el paquete completo, porque en realidad Enel ha estado ahí en la palestra en el último mes y medio, ya con las alzas, ¿cierto? Para poder pagar esas alzas que no se hicieron en su minuto el 2020. ¿Las subirán? Bueno. ¿Subirán el precio de la luz ahora? Entonces, hagamos el paquete completo. Iban a subir, se habló entonces de estos contratos que tienen así, pero más cerrojo y engranaje, a veces en Constitución del 80, no hay cómo cambiarlo. Viene unas lluvias importantes, unos vientos importantes, y a 10 días del evento climático aún, cada vez menos, pero aún hay hogares que no tienen energía eléctrica. La empresa mintió flagrantemente, dijo una cifra al comienzo, no era cierto, después empezó a decir que ya habían recuperado, o sea, todas las cosas, incluyendo, termino con esto para esta provocación inicial, con el ministro Diego Pardoux diciendo algo que en realidad es bastante improbable en estos tiempos post-rechazo, en estos tiempos de avance de las posiciones más de derecha, donde incluso plantea así medio livianamente la idea de la caducidad del contrato, que es algo que se está viendo más como amenaza que otra cosa, pero planteando la eventual participación de lo público, del Estado, cuando como que esa realidad ya sacrosanta de que lo público no está a cargo de los servicios básicos, está súper instalada. No sé quién quiere partir, cómo lo ven. Yo quiero partir. Juegue. Estamos del orden de agosto, 3 meses de que se cumplan 5 años del estallido social. Uh-huh. Y una de los gatillantes, para no circunscribirlo exclusivamente la insatisfacción a esos gatillantes, fueron los sucesivos, múltiples y crecientes abusos que la ciudadanía vivencia, porque no es del pasado, respecto de la colusión de los pollos, del papel higiénico, de las farmacias, en definitiva de servicios esenciales que están pensados desde la generación de utilidades, pero no desde la satisfacción de una necesidad básica y fundamental. Lo digo porque para buscar una conversación y una explicación más de fondo. Y creo que indistintamente de los resultados que haya tenido el proceso constituyente 1, el proceso constituyente 2, expectativas no resueltas desde el punto de vista del cambio y la transformación social, es evidente, es muy evidente, que esas manifestaciones de abuso no son cuestión del pasado, son del presente. Tú bien lo decías, Darío, hace unos días estábamos conversando sobre el alza en las tarifas eléctricas y la opinión pública, entre comillas, cuestionaba por qué no se fue oportuno en definir, en materializar esa alza para evitar intereses. Pero ahora la opinión pública está absolutamente indignada, con justa razón, por un abuso que ya se prolonga más de una semana. Y hay familias, lo conversábamos la vez pasada, que perdió alimentos, que sigue perdiendo. Hay pymes que no pueden seguir produciendo.
hay electrodependientes que arriesgan su condición vital. Entonces, las respuestas no pueden restringirse exclusivamente a o sea, como gobierno les corresponde en lo inmediato subsanar el problema, hacer las exigencias del caso, y me parece que el gobierno ha actuado con la diligencia y con la severidad que corresponde. El anuncio de posible caducidad si no se cumple con la restitución o la reposición de la energía eléctrica en miles de familias es súper correcta, pero se abre un debate más de fondo y necesario respecto de utilidades y propiedad y control estratégico de las empresas. ¿Se abrirá? ¿Se abrirá un debate más de fondo? Yo espero que sí. Yo ¿Sí? quiero decir 2 puntos respecto a este tema. El primero es que les sugiero a las personas que nos están viendo que lean un libro que se llama El Estado Emprendedor, la oposición público-privada y sus mitos, de Mariana Mazzucato. Y ella explica lo importante que es desafiar la idea del Estado perezoso y los mercados virtuosos. Ejemplica con, por ejemplo, el iPhone nace producto de inversión pública de los estados. Y también explica, ejemplificando, que la I+D, que es investigación y desarrollo, la investigación la hace el Estado. Y cuando investiga y encuentra, después lo toma un privado y desarrolla. Entonces, nosotros somos hijos de una concepción muy anti-Estado en materia de esto. Bueno, y lo debatimos en profundidad en los 2 procesos constituyentes, y lamentablemente se rechazó la Constitución número 1 que se hacía cargo de esta situación. Entonces, lo primero es desafiar el tema del Estado perezoso y los mercados virtuosos, porque hay una tecla ahí que apretar y hacerle suma a ese respecto. Y lo segundo, y lo más importante, quiero sacar a la luz la ley antibarricadas, número 21.208. Te vi tuiteando. Que tú sabes que retije. La ley antibarricada la incorporan como moción parlamentaria en enero del 2020, aproximadamente 3 meses después del estallido social. Y claro, la imagen de los pistoleros penales, los rifleros que quieren castigar a todo el mundo, era el encapuchado tirando piedra en Plaza Italia. Pero no se percataron de que el tipo penal iba a quedar también para perseguir a alguien en Lo Barnechea, en Las Condes o en Providencia si ponía neumático y les prendía fuego. Entonces, la conclusión y la reflexión al final es darnos cuenta cómo a través de estos ejemplos podemos entender el populismo penal respecto a lo que pasó, porque la gente del 2019 tenía razones para protestar. Resulta que parece que la gente de Providencia y Las Condes no tenían razones para protestar, que ahora sí las tienen. Muy legítimo y válido, y soy empático con ellos. Pero hay algo al respecto de lo que conversar y reflexionar a ese respecto en este punto. Toda decisión yo creo que tiene sus consecuencias. Hay una forma de ver el Estado o de los recursos que nosotros podamos tener, entregar servicios básicos, y que lo quieren todo privatizado. Y eso tiene sus consecuencias claras, que las ganancias en sí no lo ve la gente, sino que lo ven las empresas, un grupo de personas acotado que llevan ganancias y generan más inversión en otras cosas. Pero como dice al idioma estallido social, se llenan los bolsillos con nuestros esfuerzos, ¿cierto? Entonces, ahora ya van 10 días sin luz, y entró el debate sobre lo público y lo privado. Que yo creo que es un debate muy interesante. Es un debate muy interesante de cuál es el rol del gobierno, por ejemplo, en este momento, o del Estado, como ente fiscalizador, cuál es el rol frente a este incumplimiento tan grave. Porque, claro, tenemos también una empresa que mintió directamente al presidente de la República, a las alcaldías, diciendo que esto se iba a solucionar. No se hizo, no se está haciendo la medida. Entonces, claro, ahora lo que nosotros vemos es ¿qué más se puede hacer? Si tienen ahí las manos libres para poder hacer lo que quieren. Entonces, claro, es una discusión que ahora le puede entregar más sentido a la gente, porque lamentablemente un sector de la población lo está viviendo ahora, lo que decía Rodrigo, ¿cierto? Y que eso demuestra que la falta de servicios básicos nos afectan a todos. A todos. Da lo mismo en el lugar donde vivas. A todos. Entonces, lo que se vio, claro, yo lo primero que pensé cuando se hizo las barricadas, porque fueron las barricadas en Vitacura, si no me equivoco, que fue las primeras que vi. Providencia y Las Condes también. Providencia y Las Condes y Vitacura hicieron barricadas porque no tenían la luz. ¿Es válido eso? ¿No es válido? Yo digo que sí. Por supuesto. Yo no soy tan válido como no tener salud el 2019 y haber protestado. Claro, ¿cachai? Sí. Para mí, yo, por ejemplo, hay una ley ahora, ley antibarricada. Yo le hubiese tirado a los carabineros
No lo hubiese hecho. Como persona natural no lo hubiese hecho. ¿Estaría obligada a hacerlo? Sí, pues. Ahora, los carabineros estaban cuidándolo, porque ¿no? acá la legislación, posterior a un estallido social, solamente quería criminalizar a un sector que se estaba manifestando. Exacto, criminalizar Claro, la protesta. pacíficamente, ¿cierto?, durante el estallido y justificar la vulneración de derechos humanos. Entonces, ahora, por ejemplo, pongámoslo el ejemplo. Vamos a buscar un guanaco y vamos a apagarle las barricadas y aprovechan como actúan acá y han actuado, ¿cierto?, a reprimir a la gente que válidamente están intentando hacer un llamado de atención porque no tienen luz. ¿Sería justo eso? Sería cruel. Ay, y ojo, porque yo tuve un debate, es corto, Marco, voy para allá. Me dicen, ¿pero qué? Yo estaba defendiendo de que no se puede criminalizar la protesta. Y te dicen, ¿pero qué? ¿El que incendió la fuente alemana en la Plaza Italia no tiene que ser castigado? Sí, pues, bueno, pero hay un delito que se llama delito de incendio. Sí, que no es barricada. Alguien que es entra distinto, y sí. roba algo, O sea, comete un delito de robo con violencia. O sea, lo que no se puede, en mi opinión, penalizar Es la y protesta. sancionar es el derecho a la protesta y, Correcto. si me apuran, a la desobediencia civil. Exacto. Porque es un derecho Inalienable, un derecho fundamental, y que es un recurso ante circunstancias de Excepcional. indefensión y excepcionales. Ahora, yo creo que hay varias aristas. Una es que estamos frente a una empresa que daña la fe pública. Porque le miente a las autoridades de gobierno, compromete cosas que no puede, se va develando en el camino que no había tal inversión en infraestructura y en tecnología que permitiese responder oportunamente. Se sabe que, miré las cifras, 674 millones de dólares de utilidades del 2023. O sea, son cifras... Sin alza. Cifras siderales. O sea, que una porción muy pequeña de eso hubiese sido invertido, estaríamos en una circunstancia distinta. Controlada por el Estado italiano. O sea, yo me imagino que al gobierno italiano estaría muy disgustado si le hubiese pasado algo equivalente con otra empresa controladora respecto a un servicio básico tan esencial. Entonces, a mí me parece que el gobierno ha actuado con la magnitud que corresponde. Y eso significa presionar de manera efectiva y asertiva a Enel. Creo que el debate sí, sin duda, tiene que ver con servicios básicos El diseño. y control estratégico. Lo que pasa es que yo no creo que el debate, en este caso, sea una dicotomía entre público y privado. O sea, porque las fórmulas pueden ser mixtas. Ya. O sea, en definitiva, o sea, ¿podría ser una empresa estatal? Sin duda. ¿Podría ser una empresa con capital privado y con control estatal? Sin duda. Yo creo que esa es una fórmula, a propósito del dinamismo de la economía, necesario para este periodo. ¿Te puedo completar? Déjame terminar. Entonces, en un servicio tan básico como la energía eléctrica, en uno tan esencial como el agua, la participación del Estado, sea como empresa directa que provee servicios. Y voy a poner un ejemplo clave. Metro es una gran empresa que funciona muy bien y es una empresa estatal. Está sujeto al sistema de empresas públicas, SEP. En consecuencia, tiene una gobernanza que asegura competitividad, pero además un control estratégico por parte del Estado. Yo creo que esa misma consideración debiese ser parte de energía eléctrica, tanto en generación como en distribución, y ser parte de en servicios básicos como el agua. Ya. Yo creo que lo que subyace es el diseño de fondo de la provisión de cosas tan importantes como la luz y en materia de salud, la ISAPRE. Es un problema de diseño. La pregunta que va a aparecer es, ¿el Estado puede llegar y cortar a la ISAPRE y toda la polémica que hemos discutido respecto a ese punto? Va a pasar lo mismo en cuanto a la luz. Pero, dicho eso, yo creo que aquí se aparece de manera evidente el régimen neoliberal, po. Y aquí no hay que inventar la rueda. Aquí Fernando Atria, Alfredo Yoñán, Javier Couso y Benavente escribieron un libro que es una obra maestra respecto del diagnóstico y hacia dónde debemos avanzar, que es el libro, el otro modelo de un régimen neoliberal al régimen de lo público, que tuvo una mala vejez producto de las contingencias de los dos procesos constituyentes y la noción de que nos despilfarramos el primer proceso y como que le pasan factura a Atria y el diseño de lo que plantea en ese libro.
Pero ese libro lo que plantea es, coincidiendo con lo que dice Marco, aquí yo no te quiero decir, dice Atria, Yoñan, etcétera, de que yo quiero de que la salud, la educación y la luz la provea el Estado. Yo no quiero estatizarlo. Yo quiero hacer una relación virtuosa entre el mercado y el Estado, pero cuando el mercado se meta a la salud, a la educación, a la luz, a las pensiones, recorra un camino en donde las reglas sean bajo un régimen de lo público. Y eso significa que el interés del agente que presta el servicio, Enel, ISAPRE, etcétera, sea la maximización del servicio y no el llenarse los bolsillos. Claro, el problema está en que la institucionalidad económica de Chile, a partir de un principio de no discriminación entre lo público y lo privado, no permite que las empresas cumplan un rol, si se quiere, Le pone trabas, sí. social, que es un componente necesario del mercado. Y lo digo porque, ojo, que el gobierno, a partir del cierre de Huachipato, impulsó una baja de la tasa arancelaria respecto de la importación de y no pasó acero. nada. Y no pasó nada porque hubo dos empresas que no se pusieron de acuerdo respecto de los costos y los beneficios. ¿Y quién paga, en quién recae el daño? En la ciudadanía. Entonces, una institucionalidad económica de nuevo tipo, orientada a satisfacción de necesidades, que no es incompatible con utilidades, pero cuando la utilidad es lo único que prevalece, sin duda que estamos con daño hacia la ciudadanía. Hay Fíjate que averiguar más a fondo quiénes son los inversionistas. Ahí hay un Enel? problema. ¿En Ahí Huachipato? vamos a conseguir el real poder ¿Pero los que habláis tienen- de Huachipato o de de Enel? Huachipato. Y de igual y de Enel, po. ¿Quiénes Enel- son los inversionistas de Enel y de Huachipato? ¿Quién es? ¿Tenemos No, ahí? pues hay que averiguar. Ah, No les voy a decir. Hagan la tarea. No, ya, mentira. po. ¿Pero por qué? ¿Quieres decir algo? Le echaron la No, culpa a porque Izaguirre. he hecho harta reflexión respecto al poder y la oligarquía que existe en Chile. Que, por ejemplo, a ver, todos los personajes que vemos de derecha, los que están en política, los macayas y todo eso, para mí son puras personas que están mandadas para proteger algo que es bueno. mucho más profundo. Pero Bueno, hay es que- que revisar cuando Sí. no quiere lo que le pasó, por ejemplo, al dueño del gas. ¿Cómo es el gasco? Se me olvidó cuál Pérez. el que salía El con la guatón- panza. guatón del gas, todo. Pérez. ¿El guatón Eso del le lago? dolió. Eso, sí, po. El guatón del casco, eso le dolió porque él era Sí. uno de los empresarios y son siempre muy callados. Soy siempre muy por abajo. Ellos no tienen rol público importante. Fíjate que parte de la discusión yo creo que es una cosa que está pendiente, me parece. Yo creo que en las actuales condiciones culturales en Chile hay una pelea que es muy primigenia, que es muy anterior incluso, por ejemplo, a la posibilidad, supongamos que así fuera, yo sé que no, pero supongamos que así fuera que uno pudiera en realidad en este minuto volver, qué sé yo, la generadora en él, ¿no? se corta el contrato y entra el Chilectra. Estado, etcétera. No, porque ¿sabéis qué? Está todo muy instalado en la lógica de este concepto como de la eficiencia. Sí. Es una mierda. Porque te dicen, no, pero es que no es eficiente la producción de las empresas públicas, las empresas del Estado. No es eficiente. De hecho, el ejemplo que se hace siempre es con Codelco. Pero- es más eficiente escondida Pero es que- Codelco. Bueno, pues, bueno, pero si es una empresa pública. Pues, bueno. Sí. Si el caso de una empresa pública, además en el caso de quienes generan, digamos, servicios, su objetivo principal no es la utilidad. Allá voy. Por eso estamos tan contaminados de neoliberalismo en Chile. Porque pretender poner una tabla comparativa entre la empresa A y el Estado en materia de AFP o en materia de salud es equivocado. Porque la finalidad de una empresa es la generación de utilidades y la finalidad del Estado no es ser eficiente con la plata, si bien, evidentemente, debe Pero- propender a hacerlo. Sí, pero es que depende en qué. Se Pero pueden ese es un debate- contraponer Sí. ambas Pero objetivos. ese debate, como se dice muchas Ese es veces, el debate de fondo. Po. tú no estás preparado para eso. Cuando se dice así como no, tú no estás preparado para esta discusión. Porque en general, como que hay ciertas lógicas, digamos, lo eficiente, etcétera, que está ahí, las posiciones más de izquierda, más progresistas, están absolutamente a la defensiva. O sea, ¿dónde tú sales? Mira, voy a concatenarlo con el tema del no más FP. En el no más FP estaban todos de acuerdo. Pero en ese tiempo que hubo esa intensidad, no hubo suficiente intensidad a plantear ya, no los no más, sino cuáles son tus sí. Y asumir ese riesgo de dar una disputa cultural a plantear, por ejemplo, esta cuestión cuando uno ya a esta altura lo conversa y dice, sí, pues bueno, si no es tu plata.
No, bueno, no es tu plata, no es tu plata. Tal como los impuestos no es tu plata. Claro, yo financio, pero cuando yo voy a comprar y listo, y el 19% de lo que yo acabo de pagar va a impuestos, no voy a andarlo pidiendo en ninguna parte. Espero que eso funcione bien, ni me doy cuenta. Así es la vida. Pasa lo mismo con el tema de las pensiones. No, no es tu plata, weón. No te la vamos a pasar si no es tuya. Estamos creando un gran sistema de protección para que cuando vos no te podáis las patas, podáis comer, weón, y tengáis tus medicinas, weón. Ahí nos ganaron el framing, sí, Bueno, los por eso, conservadores. pues. Entonces, por eso te digo que en el fondo en esta discusión me parece interesante que se dé, pero si la izquierda nos suma en algún minuto incluso el desafío de atravesar el desierto, estamos cagados. Porque nuevamente, para seguir con el concepto, el frame individualista, ese es el gran triunfo y Totalmente. 50 años son varias generaciones viviendo con la lógica de lo mío es tuyo. Y por lo tanto yo creo que ahí la izquierda no tiene nada que hacer sino asume el costo de entregar ese tipo de posiciones sin regalar argumentos a la derecha. Yo creo que no... Yo creo que en eso, fíjate, no hay mucha vuelta, porque si no uno siempre está como acomodando. Ahí yo saqué una frase de Garretón, de una entrevista, ¿la puedo leer? Es un párrafo. Juegue. Garretón dice, el sentido de lo público se ha perdido y cada uno siente que se tiene que rascar con sus propias uñas. Ese es el gran triunfo cultural que ha tenido la derecha. No es que la gente se haya hecho derechista, es que la gente piensa en sí misma nomás. Sí, po. Ahora, yo creo que punto. la visión... Manuel Antonio, ¿no? Yo creo que la visión neoliberal que promueve y ha asentado una lógica mercadocéntrica ha tenido la capacidad de alguna manera de reinventarse y desdibujar grandes gestas o demandas sociales. Sí. En el caso de las AFP, yo creo que el movimiento No Más AFP tuvo un espacio de mucha masividad, de mucha adhesión. Pero los retiros durante la pandemia retrotrayeron la discusión a una lógica individual. Lo hicieron real. Lo debilitaron desde el punto de vista de la noción colectiva. Perdona, en el gran autogol en los últimos años, lo que se suponía que era el tiro de gracia, muchos lo dijimos, el tiro de gracia al sistema de la AFP, terminó siendo Y lo que no su se ha mayor logrado, virtud. han habido avances importantes. Yo diría que en la reforma de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno, de la gratuidad de la educación superior, al 60% de acuerdo a los más vulnerables, resolvió en el caso de las universidades públicas un problema, y de aquellas que se acreditan, real. Lo resolvió desde el punto de vista de la lógica de un derecho. Sin embargo, cuando esa educación gratuita no está aparejada de una retribución hacia la sociedad, se percibe como una lógica clientelar y no como un derecho social. Entonces, lo que está en disputa, por cierto, son derechos, coberturas sociales, satisfacciones de necesidad, pero desde la dimensión más cultural, el modo de convivencia, están colisionando con un patrón de individualismo que la política pública no ha resuelto. Ha resuelto el incremento de la cobertura gradualmente, pero no de cómo me sitúo colectivamente. Entonces, ahí hay un debate y una lógica de estrategia que la izquierda particularmente tiene que problematizar desde el punto de vista de retomar la iniciativa. Se abrió la temporada de municipales y quiero dar una conversación en eso. Primero saber si te quedaste o no sin candidata. Sí va. Ya. No se preocupen, está todo en orden. Explica que fue una mala salida su live que hizo ¿De qué? ayer ¿Explicativo? cuando salió diciendo... ¿Explicativo? Sí, explicativo, que sale como enojada, como que ¿Quién? está todo mal. Macarena Ripamonti, perdón. Ah. Viña del Mar. Pero... ¿Está tensa, Maca? No. Es que igual pasa algo... porque no sé cuántas candidaturas a nivel nacional fueron rechazadas, no solamente por el efecto de los papitos corazones, sino como en general por temas de proceso. El tema es que Macarena tiene todos los papeles listos. Si ese fue un tema de lo que explicaba, es un tema de la plataforma. Igual malo, ¿ah? Malo. O sea, malo cuando eres autoridad en ejercicio. La señal es horrible. Haya sido Claro. la culpa de quien haya sido, nada, terrible. Pero Entonces, no es primera vez que eso ocurre. No, por O eso. sea, y que se subsana, porque Sí, yo pues, entiendo sí. que son... 15 de agosto. 15 de agosto es la fecha para subsanar. Son 5 días de hay apelación ante el y tribunal. se Y puede en general enmendar. en el caso de justamente la autoridad Claro. en ejercicio. O sea, lo ahora resuelve. ahora en lo inmediato es que Macarena
es una figura evidente a nivel nacional y eso obviamente llama la atención. Por supuesto. De este posible riesgo de que no vaya. Eso no es así. Ella va a ir. Es bastante normal que pase por algún papel o por problema de plataforma, que en primera instancia se rechace y que después se subsane dentro de los 5 días del Tribunal Electoral. Pero estamos hablando de Macarena. Sí, ese es el tema. Viña del Mar es una de las zonas donde se quiere recuperar ese municipio por parte de la derecha y sabemos cuáles quieren. Quieren Santiago Centro, quieren Ñuñoa, Viña del Mar, Valparaíso. Yo creo que está difícil en verdad que lo mantenga. tengan. Sí. O sea, que yo creo que la derecha se supone que la candidatura que es como más competitiva frente a Camila Nieto, que es la carta del Frente Amplio, es un republicano, que ya no recuerdo el nombre. Entonces, claro que lo suben a nivel nacional porque Macarena... ¿Cuál es todo el ese plazo que conflicto. tiene la derecha para resolver su fragmentación? Ya lo hicieron bajando Aldo Duque, no sé de qué tamaño fue el cheque, las promesas y todo aquello, pero ¿cuánto plazo tienen para bajarlas? No, pues Porque ya, están en eso. Ya está, po. ya se cumplió, fue el 8 de agosto. Ya está Pero hay un eso. momento en que tú todavía puedes renunciar a la candidatura o ya No. estás en la fue, papeleta. fue el 8 de agosto. Ah, o Sí. sea, los que están ya están. Sí. Es lo que es. Pero espérate, ¿y por qué en Concepción? ¿En Concepción todavía quieren hacer una encuesta vinculante para bajar candidaturas? Ya, pero yo me presumo que será si es que eventualmente bajan a un candidato. Igual aparece en la papeleta, dices Igual tú. aparece en la papeleta, Sí. porque yo Tengo mi duda, entendía tengo mi que duda. el 8 de agosto, entendía eso, puede Sí. que esté equivocado, pero que el 8 Sí. era la fecha, el plazo perentorio para renunciar formalmente y no aparecer en la papeleta. Claro. ¿Irán a cagarla mucho la derecha con esta fragmentación o no? Porque están en la pasta. O sea, me refiero, aparte de Chile Vamos, la decisión de Republicano, el Partido Social Cristiano, y a veces estos independientes que van por fuera de los tres anteriores. Yo creo que la derecha, Chile Vamos, voy a ir primero. Yo creo que Chile Vamos no va a tener una gran victoria porque durante un largo tiempo han tenido varios municipios a nivel nacional. Pasa lo mismo con las parlamentarias. Las parlamentarias tienen una gran representación. O, por ejemplo, cuando nosotros decíamos la ex concertación y que siempre han tenido los espacios, incluso han sumado. Entonces, yo creo que va a existir una pérdida de Chile Vamos por no solamente un proyecto de izquierda, ¿cierto?, sino también porque se le dividieron los republicanos y van a ir detrás de esas candidaturas que ya tienen. Entonces va a haber una pérdida, donde han mantenido por mucho tiempo la hegemonía del poder de los municipios. pero Chile Vamos. ojo, que ellos ya perdieron mucho el 2021. O sea, las condiciones... 2021 era la elección anterior. Pues bueno, todavía no había rechazo, ya estábamos en la parte socialista. ¿Y estaba Republicanos vivos el 2021? No con el fenómeno que generaron después, pues si ellos existen a partir del rechazo, así Sí. como Ahora, fue. las encuestas en general muestran no solo de estancamiento, sino que de crecimiento de CAS, que es el principal liderazgo de republicanos. Con esto no quiero decir que no puedan tener un buen resultado, pero creo que las expectativas que ellos tienen a propósito del nivel de fragmentación están más debilitadas en el contexto también de muchos candidatos y candidatas independientes, que, digamos, fragmenta la votación también. Ahora, yo creo que desde el punto de vista de los cambios culturales, la gran noticia es que aquellos candidatos que tenían deudas de pensión de alimentos y que estaban en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos no quedaron... Dígalo, inscritos. Marco, dígalo. Tiene ahí el ranking. No. Lo que quiero decir... No, si tengo un ranking aquí. ¿Tiene usted un ranking de papitos corazones? 27 del Partido Republicano, 27 de Renovación Nacional, 22 del Partido Radical, 17 de la UDI. Es cierto que los partidos no tenían fórmula para saber, porque el Registro Nacional de Deudores no es público, entiendo. Pero... Uno confía en la buena fe de la candidatura. Mi punto es que aquí hay una señal potente. El winner conservador. Po. Hay una señal potente, Se hace presente. muy potente, respecto de que la infancia y la niñez no puede ser pasada por alta en términos de derecho. Ahora, esto yo creo está- que eso es muy potente. Ahora, esto es transversal en los partidos políticos. Usted, amigos de la fake, yo les voy a decir, perdónenme. O sea, el dato que está dando Marco es duro y objetivo. La interpretación que uno puede dar respecto de cuál es ese número, qué significa en la cantidad de militantes, por ejemplo, del Partido Republicano, o la proporción que significa, es harina de otro costal. Pero esos son los con más registros de la ley Papito Corazón. Solo puedo decir también en eso que, a ver,
La cantidad porque son 196 a nivel nacional, Sí. ¿cierto? Ese es un Candidatura. número- Claro, y bueno, ese rechazo de esas candidaturas es sumamente positivo para la sociedad, ya que no le da una apertura también a candidaturas que tienen responsabilidades con sus hijos e hijas respecto a pensión. Y creo que Chile está dando una buena señal en esa materia. Y ojo, porque claro, está la derecha liderando este cierto tipo de ranking de candidaturas que son rechazadas. Pero es bastante hipócrita. A eso es lo que se apunta respecto a esta crítica, porque durante todo este periodo han demostrado ser una derecha bastante hipócrita, especialmente con la agenda de la niñez. Porque han podido demostrar que pueden alinearse perfectamente detrás de una persona que defiende a una persona condenada por abuso sexual de menor, como también dar la puerta abierta a candidaturas o que sean permisivos a personas con pensión de alimentos y que éstas se rechacen, ¿ya? Y que sea permisivo significa que no es gran problema para ellos, en verdad, tener a personas con pensión. Y también destaco lo del partido, porque el Partido Radical, que también es uno de los que tienen rechazos de Es candidatura. proporcionalmente el más alto. Claro. 3,9% de sus candidatos fueron Claro, bajados. entonces, cuando el día de mañana hayan discusiones, porque a nosotros como izquierda siempre nos critican esto que de la niñez, que la identidad de género, que quieren pervertir a los niños, etcétera. Los que mantienen descuidado a la niñez en este país son la derecha. Y lo han mostrado desde todos sus factores y desde todos sus escenarios. Cuando han mantenido el silencio cómplice frente a abusos contra menor, cuando pasan estas situaciones, ¿cierto? Papito Corazón, Evelyn Matei entiendo que no ha dicho nada tampoco, porque son quienes descuidan en la práctica a la niñez, ¿ya? Y eso es que cuando empezamos a ver un poco lo que ha sido nuestro país, ¿quiénes llevan la discusión de que no tienen que ser aceptadas las candidaturas que deban pensión de alimentos? Ha sido la izquierda tradicionalmente quien la ha puesto en la palestra. Ahora, de acuerdo. Ahora, creo que efectivamente las caídas son parejitas. Y a mí lo que me parece interesante, más allá de cuál sea el partido que tiene más o menos impugnado al respecto, es que empezamos a salir de un... O sea, empieza a generarse una cierta gravedad que me parece muy saludable respecto al tema de las pensiones de O alimentos. sea, para la próxima elección Va a va a bajar. haber un control mucho más riguroso, más estricto respecto de quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato a propósito de una falta tan grave como esa. Claro. Pensé que Marcos por- iba a decir que el Partido Comunista tiene 0. Ah, no lo dije, pero no tiene ninguno. ¿No? No Tiene tiene cero, ninguno. ninguno. Ah. Ninguno objetado. Lo cual claramente Me voy a Nadie ir- tiene hijos. habla bien de nosotros. Voy- Ningún con hijos. Claro, parece- porque el Frente Amplio como son puros cabros Nadie armados, tiene hijos, claro. ñoñoínos sin hijos, pura Nosotros diversidad. todos- No, pero volviendo a lo medular, creo yo. O sea, es una señal muy poderosa que se da socialmente hablando, que eso es incompatible con la cuestión pública. Sí, me encanta. A Yo mí me quiero, parece yo quiero muy complementar notable. la data. Hay un muchacho que es un ingeniero con magíster y doctorado que pulula en Twitter y siempre sube datos bien interesantes, que se llama Bastián Olea. Sugiero que lo sigan. Y él levantó una página con estadísticas desde el PIB, del Producto Interno Bruto del país, hasta los casos de corrupción de qué sector político son más presentes. Y ahí te muestra con evidencia irrefutable que los casos de corrupción, por ejemplo, abundan en un 80% en la derecha. Entonces, lo Es heavy, que aparece en razón, y lo complementamos con lo que estábamos hablando, que la derecha se llena la boca con los niños, con la delincuencia, con la corrupción, y resulta que uno va punto por punto, O sea, buscando dónde se produce más eso y se produce en ese Tienes sector razón, político. sí, es verdad, El doble son- estándar es sí. muy evidente en la derecha en materia de derechos de niñez. O sea, construye un discurso que con mis hijos no. Sin embargo, es la principal obstaculizadora por mucho tiempo respecto de la Ley de Garantía de Derechos de la Niñez y la protección administrativa en complemento a la protección jurídica. Y eso ha hecho que la repercusión concreta en Sí. política pública es que la Convención de Derechos del Niño fue aprobada, ratificada por Chile en el año 90. Nos hemos demorado del orden de 35 años, 34 35 años en tener institucionalidad aún insuficiente en materia de derechos de niñez. Y en eso hay correlación directa con una derecha que ha obstruido permanentemente. Acuérdense que la derecha debatió mucho respecto de los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio y derechos igualitarios.
Entonces, hay un rezago permanente y eso tiene una repercusión directa en la calidad de vida de los niños y las niñas. Quiero tener mi pequeño momento. Te juro que no va a durar más de 8 minutos. No, mentira, voy a ser menos. Pero que no olviden que ahora en octubre son las elecciones. Y estas elecciones van a ser importantes por el poder local. Han demostrado durante todo este año que no son defensores de la agenda de los niños, que, como bien dijo Rodrigo, han sido quienes más han caído en materia de corrupción, por tanto no pueden ni sustentar una vía económica pública en nuestro país, como tampoco garantizar seguridad, porque los delitos de cuello y corbata también son delincuentes. Y van a ir en octubre a pedirle el voto. Y pasa lo mismo con Iván Poduje. Él dice, no, si soy independiente, está todo el equipo de Rellenato detrás, si es que no es la misma Rellenato la que le ve las redes sociales a Iván. Entonces, vayan y vean bien quiénes son esas candidaturas. Tengo el último tema con 3 minutos y nos vamos todos. Ya, pero Tómate un café. 3 minutos. Parte Marco. No, Parte cortito. Marco. No, cortito, porque ayer ustedes lo vieron. El fin de semana, la encuesta esta que chamullé, pero no importa, dijo que en una eventual segunda vuelta Bachelet estaba 4 puntos por debajo de Belín Matei. Y entonces finalmente le hicieron hablar. Y ayer lunes, ¿qué dijo la mami? Dijo, Bachelet por eventual candidatura presidencial, hay mucho camino por andar. Y ahí así, ¿Quién dijo eso? Lo dijimos. mami, Lo dijimos hace 4 programas. ¿O no? Hay un programa que se llamó Bachelet acá. Por supuesto. Por supuesto que esto efectivamente está en un contexto en que ya dice, hace en la misma distancia, Oye, en la elección anterior todavía no parecía la derecha Boric. con la pera, como Ya, dicen pero en el barrio. ¿con la pera o no? Ay, es que sí. hago la pregunta malintencionada. O también la derecha como que quiere subir a la mami para que efectivamente no haya otro liderazgo. Ya, una opinión rápida, una vuelta rápida para poder terminar este provoca. Mira, yo lo que creo es que quiero insistir en un argumento que he dicho. Los gobiernos de la presidenta Bachelet, y en particular el segundo gobierno, fue altamente transformador. El primero generó la pensión de garantía universal, la PGU, primero la pensión básica solidaria, como se llamaba en ese entonces, y que le dio, junto con el Chile Crece Contigo, satisfacción de derechos a niños, a adultos mayores. El segundo gobierno, reforma tributaria, reforma en pensiones, reforma en educación, reforma laboral. Sistema electoral, derechos a la interrupción del embarazo en 3 causales. Es decir, concretó expectativas de larga data de la sociedad chilena y lo hizo en un esquema de transformación y gobernabilidad. Lo que vive Chile en el presente es una expectativa de transformación y gobernabilidad. Está en la discusión. O sea, las encuestas pueden concluir que no hay adhesión a una persona u otra, a un proyecto u otro, pero la necesidad de transformación sigue vigente. Y la presidenta Bachelet refleja aquello. Ahora, yo creo que si ella no hace campaña y está en la encuesta, no hace campaña y sigue en las encuestas con mención espontánea, y eso es muy notable del liderazgo que tiene. Ahora, la derecha, por su parte, también quiere tener una contendora a quien golpear. Y eso es muy evidente. Entonces, yo creo que... O sea, la minuta de la derecha ahora es que todo lo que vivimos ahora es culpa de Bachelet. Que la reforma tributaria generó el bajo crecimiento, que la reforma educacional generó que y salga en el lugar común de que el Instituto Nacional ya no tiene puntajes top, pero no se dan cuenta y no se percatan que esos puntajes top no desaparecieron, sino que se fueron a otros lados. El mismo Instituto Nacional que no ha detenido clases en los últimos 2 años y que en el gobierno de la derecha sí tenía problemas severos. O sea, se empieza a asentar la reforma en educación también. Pero y eso claramente es parte de un legado de la presidenta Bachelet que está vivo, que está presente y que tiene liderazgo futuro. No hay capitulación, termino contigo Valeria, no hay capitulación del Frente Amplio cuando en realidad todos, incluyéndote, sacan los pompones cuando hablan de Bachelet. No, yo en verdad no... A ver, no saco los pompones por Bachelet. Me produce mucha risa que sin hacer absolutamente nada esté ganando la candidatura. Me parece excelente. Pero sí lo que tengo seguro en esto, en que la candidatura de izquierda que sea, vamos a ir detrás de esa candidatura, porque yo creo que ya entendimos, y no solamente por la historia de nuestro país,
sino también post-estallido social, a quienes nos dolió mucho el rechazo del primer proceso constituyente, y todo lo que abarcaba en materia de derechos sociales nos ayuda a entender que todavía nos queda mucho. No es alejado lo que dice Michelle Bachelet, hay mucho, claro, hay mucho como tanto por ella como figura, pero también como izquierda que tenemos que recorrer como país, y en el momento que lleguemos a consenso, que así va a ser, porque si lo logramos en las municipales es porque vamos a tener una carta en conjunto, vamos a ir todos detrás de esa carta y nuevamente vamos a ganar. Es lo que hay. Las aguas de la justicia social creo yo que prefieren a el emergimiento de nuevos liderazgos, que es como lo que te dicen de que no taponean los nuevos liderazgos. Y Michelle Bachelet es una carta segura que alinea a todo el progresismo y me parece que es evidente que ella debería ser la candidata. Michelle, nos provocas cada día. Hasta el próximo martes. Chao.